Señor, nos presentamos delante de ti, bendito Dios, sedientos de tu palabra, sedientos de que tu Espíritu nos enseñe. Hoy yo me hago a un lado, Dios, y que seas tú quien hables a través de tu palabra y a través de estos textos que vamos a estudiar hoy, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Señor, sabiendo y conociendo y queriendo, Dios, que esté muy fuerte en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, convencidos, Dios, de que la justificación que tú nos das es por fe y que nosotros no podemos ni debemos hacer nada para conseguirla, solamente creer por esa fe que produce el escuchar el Evangelio de Jesucristo, entenderlo y creerlo, arrepentirnos de nuestros pecados, pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, ser regenerados, vivir ahora en el Espíritu y buscar la santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos en el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos y para repasar un poquito lo que veníamos conversando, habíamos dicho que la liberación que nosotros habíamos tenido de la esclavitud era de la esclavitud del pecado, liberados del pecado y hechos libres para ser ahora propiedad de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los esclavos que los vendían y entonces el que lo vendía recibía un dinero y el nuevo amo seguía ahora siendo el nuevo dueño de ese esclavo, pero el esclavo seguía siendo esclavo? Bueno, Dios nos liberó a nosotros a través de Jesucristo y nos dio la libertad. Entonces nosotros, por nuestra propia voluntad, decidimos ser esclavos de Jesucristo por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Y por gratitud y por agradecimiento y por tantas cosas. No sé en qué orden, pero Dios nos libró de la muerte eterna. Nos libró de la condenación del pecado. Nos libró de una vida en esta tierra llena de consecuencias negativas de pecado y nos dio la salvación, la vida eterna. Nos da, buenas noches, nos da a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y aparte de eso, nos da bendiciones, nos quiere bendecir, nos quiere dar muchas cosas más de las que nosotros pedimos o entendemos e incluso merecemos, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada, pero Él decidió regalarnos a nosotros la vida eterna y darnos un sinfín de cosas, de bendiciones por la obediencia que tengamos, por las cosas que le agrademos. Entonces no queremos irnos del seno de nuestro Padre y entonces decidimos ser esclavos ahora de Jesucristo, siervos de Jesucristo, voluntarios para servirle a Él. Eso también lo vamos a ver nosotros un poco más adelante cuando veamos que somos siervos de la justicia. Buenas noches. En Cristo Jesús se encuentra la salvación y solamente en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, ¿verdad? Entonces pasamos al verso 25. El verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese versículo ya lo habíamos visto también. Dios puso como propiciación a Jesucristo, o sea, como el medio para el sacrificio, para pagar por nuestros pecados, y nosotros por medio de la fe en su sangre, o sea, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario,
manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, nos perdonó todos nuestros pecados por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de manera que nosotros lo que necesitamos es tener fe en ese sacrificio para saber que somos perdonados de todos nuestros pecados. Dígame, hermana. ¿Qué capítulo? Capítulo 3 de Romanos 3:25. Ahora, recordemos que la palabra propiciación es víctima para reconciliar, lo que Dios acepta para calmar su ira, su castigo. Esa propiciación, esa víctima es Jesucristo, para calmar la ira de Dios, el enojo, el castigo que merecía el ser humano. Nosotros merecíamos castigo, pero Dios puso a Jesucristo para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio, lo pagara Jesucristo y nosotros fuéramos declarados libres sin culpa. Lo único que lo convencía era su propio Hijo Jesucristo. A Dios no lo convencía ni las obras de la ley, ni las buenas justicias de nosotros. Recuerde que esos son trapos de inmundicia. No lo convencía el que usted se porte bien, porque ni nadie es bien portado, ya lo vimos, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ¿verdad? Entonces nosotros merecíamos morir, pero Él tomó el lugar nuestro. ¿Quién? Jesucristo tomó nuestro lugar y Dios lo sacrificó por nosotros. Hay una parte en uno de los evangelios, si mal no recuerdo, que dice que a Jesús no le quitaron la vida, sino que Él la ofreció. A Él no lo mataron, Él se ofreció voluntariamente. Amén. Ok, Dios Padre puso como víctima para el sacrificio a Jesús. Y al creer que su sangre nos quita el pecado, manifiesta su justicia. Y no castigó a los que habían pecado en el pasado. Acompáñenme a Hebreos ahí 10:10. Hebreos 10, capítulo 10, verso 10. Vamos a leer el verso 10 y vamos a leer también de ahí el verso 14. Hebreos 10, 10 dice: en esa voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En la voluntad que Dios ofreció a Jesucristo como propiciación, como sacrificio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que entrar una vez al año, ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para poder entrar al lugar santísimo. Y luego en el lugar santísimo tenían que ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Pero tenían que hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos, de los corderos y de las ovejas y de los animales que sacrificaban no podían hacer limpia la conciencia de nadie, dice también en Hebreos. ¿Qué era lo que hacía esos sacrificios? Cubrir el pecado. Pero el pecado seguía ahí, quedaba cubierto. Jesucristo quita el pecado, ya no está ahí. Recordemos lo que decía el Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Ese es el sacrificio que agrada a Dios Padre, es el único. Si cualquier persona, sea quien sea, se llame como se llame, venga de donde venga, tenga el dinero que tenga, la posición social que tenga, sea el hombre más inteligente del mundo, lo que sea, si no va a través de Jesucristo, para Dios Padre no es acepto nada, absolutamente nada que pueda hacer esa persona, sea quien sea. Y dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Amén. Los que hemos creído en Jesucristo, en que su sangre me limpia, me lava, me santifica, me purifica, y que todo eso es por gracia y yo lo acepto por fe, sin tener que hacer yo ninguna obra de justicia. Ahora hacemos obras
por la fe que tenemos, que también eso lo vamos a ver más adelante, porque es que nosotros obramos. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Que dice Efesios 2:9, para que anduviésemos en ellas. ¿En cuáles son las obras que tenemos que andar? En las obras de la ley moral de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a nosotros mismos, y obviamente si amamos a Dios y amamos al prójimo, no le vamos a hacer daño, no le vamos a robar, no le vamos a quitar la esposa, no le vamos a codiciar, no vamos a usar el nombre de Dios en vano. Vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y un sinfín de cosas más, un montón de mandamientos que dejó Jesús. Habíamos dicho también, ¿verdad? Que Jesús dejó también otro poco de mandamientos que no están dentro de la ley moral de Dios como tal, pero se derivan de ahí. De modo que somos perfectos y santificados a los ojos de Dios, y así Dios nos ve. Dios nos ve perfectos y santos. Todavía no estamos así, porque yo a usted le veo en su carne, yo a usted le veo físicamente, pero Dios nos ve a nosotros santos. Entonces, recordemos que nosotros somos santos, nosotros somos justos. ¿Por qué? ¿Por lo que usted y yo hicimos? No, por lo que Dios hizo en nosotros y nos declaró santos y justos. Nosotros ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque Él los pagó todos. ¿Pecamos? Sí. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Confesamos nuestro pecado, nos apartamos de Él, seguimos, aceptamos las consecuencias de ese pecado, porque hay que ver qué consecuencia puede traer, ¿verdad? Pero seguimos adelante, no nos quedamos caídos. Amén. Dios sí nos mira a nosotros santos, justos, como que si ya nosotros estuviéramos allá con Él. Para Dios nuestra vida ya pasó, para Dios ya estamos sentados nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. Colosenses 2, del 11 al 14, si gusta lo anota ahí, yo lo voy a leer acá. Dice Colosenses 2, del 11 al 14. Note el tiempo verbal. El tiempo verbal es en qué tiempo está el verbo. Recordemos que los verbos pueden hablar en presente. Por ejemplo, yo estoy, es presente. Estoy aquí, es presente. Yo estuve, es pasado. Y yo estaré, es futuro. Entonces los verbos acá, oiga, los dice, en Él también fuisteis. ¿Ese verbo en qué está? En pasado. Entonces esto ya sucedió. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Ya nosotros vimos que nosotros fuimos circuncidados en el corazón, la verdadera circuncisión. Somos verdaderos judíos. ¿Por qué? ¿Porque hablamos en hebreo? No, porque recordemos que la palabra judío es alabado. Nosotros somos realmente alabados por Dios porque somos circuncidados en el corazón. ¿Ok? No fue hecha a mano, sino por el Espíritu. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, cuando morimos al viejo hombre y tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan del cerdo que les hablaba la semana pasada? El cerdo al lodo. Pero cuando se le cambia la naturaleza a ese cerdo, ya ese cerdo como persona ya no se mete al lodo, ahora se limpia. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza de un ser humano no es estarse revolcando en el lodo, en el barro. La naturaleza del ser humano es andar limpio. Entonces, esa naturaleza vieja tiene que morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Palabras deshonestas, ira, enojo, un sinfín de cosas, dice Pablo, si mal no recuerdo, en Efesios. Hacer morir lo terrenal, hacer morir el viejo hombre. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo humano, lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios. De manera que nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, aquella que estaba acostumbrada a hacer lo malo, se va a querer levantar, va a querer resucitar de ahí donde está muerta. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenerla crucificada. Mientras estemos en este cuerpo físico acá en la tierra, esa va a ser una lucha. Gálatas 5, vamos a Gálatas 5 un momento. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué tiempos verbales están andad y satisfagáis? En presente. Es algo que nos toca estar haciendo a nosotros constantemente. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces ya el pecado, que también lo vamos a ver más adelante, tiene que morir en nosotros. Tiene que morir en nosotros. Tenemos que hacer morir el pecado, y eso nos toca a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer morir al pecado. Volvemos a Romanos 3. Estén ahí en Romanos 3, por favor. Cuando les digo que vayamos a alguna cita, no pierdan Romanos 3, porque vamos a estar volviendo siempre a Romanos capítulo 3. Puede poner un lápiz, una marca o algo ahí para que les sea más fácil poder llegar. Dice, este lo estoy leyendo yo, nada más lo hayan anotado, Colosenses 2 del 11 al 14, dice el verso 12 de Colosenses 2, sepultados con Él en el bautismo. Recordemos que cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que hacen? Lo sumergen en el agua, como si se estuviera hundiendo en el agua, ¿cierto? Eso significa ser sepultado en el bautismo de agua. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Cuando Jesús fue bautizado, a Él lo sometieron en el agua, en ese momento fue sepultado. Pero después lo sacaron, y cuando sube es como si que haya resucitado. Entonces nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo de Cristo, no en el suyo. ¿De acuerdo? Nosotros cuando nos bautizamos, eso es ¿qué le podría decir? Eso es una señal de que nosotros hemos creído. Eso es una ceremonia que nosotros hacemos, pero que te bautices no te otorga la salvación. Alguna persona pudo haberse bautizado y nunca creyó en Jesucristo, y ahí anda en la calle y no. Entonces no es en el bautismo de nosotros, es en el bautismo de Jesús. Y cuando Él se levantó del bautismo, también fuimos resucitados nosotros con Él, porque dice sepultados con Él en el bautismo, o sea, cuando Él se bautizó, y resucitados con Él mediante la fe, la confianza, la credibilidad en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados, porque nosotros hace algún tiempo, unos 5 años, 10 años, 1 año, 3 años, 20 años, 40 años, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Algunos dirán, entonces pequemos. En ninguna manera, dice Pablo. No. Si piensa que entonces, como todos los pecados fueron perdonados, ahora podemos pecar y vivir la vida loca y andar por ahí en un puro jolgorio, tirando canitas al aire a cada rato, significa que no ha entendido.
14. Anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos? ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Ese era el decreto que había, muerte. Y él anuló esa acta, anuló la muerte que nos correspondía a nosotros. Esa acta estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces la muerte que usted y yo merecíamos, ya Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz y le quitó toda eficacia y nos dio vida juntamente con Él. Entonces nos pasó de muerte a vida en Cristo. Y en la mano de Él, ¿quién nos puede tocar? Nadie. Absolutamente nadie. Hay otro pasaje que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ninguna condenación es ninguna condenación. Ok. Este tema es muy importante y tiene que quedar bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, estar convencidos de aquello. Aquellos que puedan tener dudas de si esta salvación que tenemos es segura o debemos hacer algo para mantenerla. Algunos se preguntan: ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Alguien aquí piensa que la salvación se pierde? No. Excelente. Excelente. No. No, porque la salvación no la otorgó el Señor. Ahora, el enemigo, Satanás, es astuto y él no quiere que nosotros los justos vivamos una vida tranquila. Va a querer sacarnos del camino. Ese ha sido el trabajo de él desde el principio. Mentiroso, padre de mentira, homicida, ladrón, embustero y qué sé yo, no sé cuántas cosas más le podría poner usted ahí. Pero él no quiere que usted lleve una vida fácil. Nunca ha sido así con los cristianos. En los tiempos de Jesús los tiraban a los leones, los mataban, los quemaban vivos, los perseguían y un sinfín de cosas. Y hoy en día sigue exactamente lo mismo. Ok. Ahora, él quiere hacer creer al ser humano que la salvación es por obras. De esta manera los mantiene ocupados haciendo trabajos con esfuerzo humano y los distrae para que no lleguen a creer en el mensaje de Jesucristo. ¿Se acuerdan de una enseñanza que nos dio el pastor Víctor Hugo de las distracciones? Las distracciones son fatales. Una distracción mientras se maneja un vehículo con el teléfono celular puede ocasionar un accidente y la muerte. Una distracción para una persona que esté nadando en mar abierto puede ser que se ahogue. Una distracción con un bebé mientras lo baña puede ser que se le resbale y golpee su cabecita frágil y se mate. Entonces hay distracciones que son fatales. Bueno, Satanás lo sabe. Y entonces así lo hace ver a mucha gente. ¿Y qué es lo que usa? ¿Los nightclubs? No. ¿Las drogas? No. ¿El licor? No. ¿Saben qué usa? La religión. Porque Satanás sabe que el hombre es muy religioso, que siempre está buscando algo que el hombre en su más íntimo pensamiento o sentimiento sabe que hay alguien o que hay algo más allá. Aún el ateo que dice que Dios no existe pasa refutando y debatiendo que Dios no existe. Si algo no existe, yo no debato ni refuto nada. No existe, no existe, ¿verdad? Yo no tengo por qué comprobar absolutamente nada de eso. Pero ellos también son religiosos, porque la palabra religión es los que creen en algo o en alguien. Entonces ellos entran dentro de los que creen que Dios no existe, pero creen. ¿De acuerdo? Los católicos. Los católicos, ¿en qué creen los católicos básicamente para la salvación? En los sacramentos y las obras. Ellos creen
que los sacramentos, que son el bautismo, el matrimonio y no me acuerdo qué otros, si la persona no es bautizada, cuando es un niño pequeñito, Dios guarde y bautícelo, porque si se le muere, la primera comunión y otro sinfín de cosas, la confirmación y como son 7 si mal no recuerdo. Entonces ellos creen que si la persona no hace eso, no es salva. Los mormones creen en la segunda oportunidad. No sé de dónde la sacaron, seguramente del libro del Mormón, porque la Biblia no habla de segundas oportunidades. Establecido está para el hombre que viva, muera una sola vez y después de esto, el juicio. Es que el mormón cree en la reencarnación. También, entonces, pero no es bíblico. ¿En quién cree la ciencia cristiana? O cienciología, que llaman por ahí ahora. En que no existe el pecado. Es relativo. Para usted puede ser, pero para mí no. Bueno, Dios dice pecado a lo que es pecado. Y punto. Los testigos de Jehová. ¿Usted sabe por qué ellos salen todos los sábados a tocar puerta tras puerta, puerta tras puerta? Porque ellos creen que tocando puertas consiguen la salvación, porque son las obras que ellos van acumulando para ver si acaso el día que se mueren tal vez tengan acumulado un número X y así se salven, pero no están seguros. Pero si no están dentro de la lista de los que van a entrar en el paraíso, simplemente son aniquilados y no existen más. Para ellos no existe el infierno. No hay condenación. Y Satanás los hace creer eso. Entonces ahí andan tocando puertas. Y cuando han llegado a mi casa, le digo, mira, no me sirve. ¿Por qué? Digo, porque yo tengo que hacer un montón de cosas para poder llegar al paraíso. Y después de que hice un montón, no estoy seguro si tengo la entrada o no. El judaísmo. ¿Qué cree el judaísmo que tienen que hacer para conseguir la salvación? El kipá. Nosotros lo vimos la semana pasada. El judaísmo cree que es cumpliendo la ley judía y circuncidándose. Las ceremonias, toda la ley de Moisés. Guardar el sábado, no comer cerdo, no mezclarse con paganos, qué sé yo, un sinfín de cosas que Dios les dio a ellos de las leyes, los 613 mandamientos que les dio de la ley, ¿verdad? Que son puras ceremonias, pero no es así, no es cumpliendo la ley. Entonces, ninguna religión, así sea la evangélica, porque nosotros no somos de religión evangélica, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. ¿Y qué es el cristianismo? Vamos a ver, vamos a plantear la pregunta o a empezar antes. ¿Qué es religión? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la palabra? ¿De dónde viene la palabra religión? La palabra religión viene del latín, que es religare, que es volver a unir. Entonces, todas las religiones quieren por esfuerzos humanos volver a unir la relación del hombre con Dios. Pero ya vimos que eso es imposible. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es el plan de Dios para unir al hombre con Él. Viene de Dios, ofreció a su Hijo Jesucristo en la cruz para quitar el pecado, que es el que hace separación entre el hombre y Dios. Al quitar el pecado, ya no hay nada que nos separe, nos vuelve a unir, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios, estamos unidos otra vez con Dios, por medio de Jesucristo y por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el cristianismo es el plan de Dios para unirnos a Él por Jesucristo. Y nosotros eso es lo que somos, cristianos. Nosotros no tenemos ni religión ni somos religiosos. Porque al tener usted una religión, entonces está cayendo en hacer cualquier esfuerzo humano, el que sea, para tratar de unirse otra vez con Dios, lo cual es imposible para el ser humano.
Nosotros somos cristianos, nosotros no tenemos religión. Somos cristianos, hijos de Dios, justos, justificados por la sangre de Jesucristo. Muy bien, y si alguien a usted le pregunta qué es entonces el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo para salvación, y que ese mensaje tiene la capacidad de transformar al ser humano de adentro hacia afuera. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de Dios, de buenas noticias, que el que nos puede unir con Dios es Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que eso lo obtenemos por la fe que produce el escuchar el Evangelio, que es la fe que produce Jesucristo en nosotros cuando escuchamos ese Evangelio. Lo entendemos, lo creemos y pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Es que muchos dicen, bueno, el Evangelio es la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver. La palabra de Dios es todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Jesucristo es Dios? Sí, ¿verdad? Ok. El Evangelio es el plan de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese hecho en particular, el sacrificio que Él vino, se ofreció como un cordero puro, sin mancha, vivió entre nosotros, se ofreció no siendo pecador, no teniendo la simiente pecaminosa, porque a Él no lo engendró un ser humano con el semen humano, sino de Dios, y por lo tanto no traía el pecado de Adán, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver nosotros en el 5:12 de Romanos, cuando hace una analogía entre Adán y Cristo. Él se ofreció como un cordero puro sin mancha por nuestros pecados, y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él me puede limpiar a mí los pecados. Ese es el Evangelio. Ahora, la palabra de Dios es todo lo que habló Jesús en los Evangelios, y de ahí en adelante lo que escribió Pablo, lo que escribieron Santiago, Pedro, Judas, no recuerdo cuáles otros, las cartas a Timoteo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque todas esas fueron palabras que pronunció Jesucristo. Mientras que las Escrituras es todo lo que está escrito antes de Jesucristo, desde el Génesis hasta Malaquías. Eso estaba escrito. Es importante cuando nosotros vemos que Jesús, por ejemplo, dice, ¿no conocéis las Escrituras? Está dicho. Ahí se refiere a lo que hablaron los profetas, y todo lo que estaba escrito anteriormente. Pero cuando habla de la palabra de Dios, es lo que se habló en tiempos de Jesucristo y que Jesucristo enseñó. Mateo, Marcos, Lucas, Juan escriben lo que Jesucristo andaba enseñando, lo que Él andaba hablando, lo que Él andaba diciendo. ¿Qué fue lo que hicieron? Que lo dejaron por escrito. Pero era la palabra dicha de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Dice el 2. ¿Qué es el Verbo? La palabra. Juan, el Evangelio de Juan 1:1. ¿Qué es el Verbo? La palabra, el Logos. Lo que se habla, lo que se dice. Ahorita son mis palabras. Eso es el Logos, esa es la palabra. Esa palabra se hizo carne. ¿En quién? En Jesucristo. Y Él vino y habló, anduvo entre nosotros y habló las cosas que oía decir al Padre. Esa es la palabra de Dios. Y las Escrituras es lo que está en el Antiguo Testamento. A unos fariseos les decía en algunas ocasiones, erráis ignorando las Escrituras. Les dice en algunas ocasiones, no sé si por acá me sale alguna así rápidamente que lo pueda ver, pero esas son las Escrituras. Pero bueno, volvamos al tema para no desviarnos mucho. Son las 8 en punto. Dice el verso 25 del capítulo 3 de Romanos:
a quien Dios puso, no, ese ya lo vimos. Sí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nosotros en Jesús, que es el justo es Jesucristo. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Excelente. Y aparte de la muerte, nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, no debemos jactarnos. No debemos jugar de importantes. Nosotros no podemos fanfarronear, dicen algunas versiones de la Biblia. Sacar pecho. Jugar de listos. Creernos gente muy importante. No, debemos de ser humildes. No podemos jactarnos de nada porque nada hicimos para la salvación. Entonces no podemos jactarnos de algo que no hicimos. Igual dice que el exaltado se humillaba. Ajá. No seamos como el camaleón que cambiamos y tratamos de engañar. El camaleón cambia de colores para tratar de engañar a la presa, para tratar de engañar, camuflarse. No, nosotros tenemos que ser siempre de una misma pieza, de una sola manera. El justificado es el que tiene la fe de Jesús, la que Dios otorga o concede. Cuando oímos el Evangelio, lo entendemos y lo creemos. A estos justifica, o sea, declara inocentes. Y pensando en el futuro, también incluiría a todos. ¿Quiénes son los que están en el futuro en este pasaje? Nosotros. En lo que sucedería con el sacrificio de Jesucristo en el presente, cuando Él se estaba sacrificando en ese preciso momento, nosotros no existíamos, nosotros estábamos en el futuro, 1900 y resto de años después. Lo hizo para mostrar su imparcialidad y su justicia, declarando a los pecadores como justos delante de Él cuando se cree en Cristo. Verso 27 del capítulo 3 de Romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. Queda excluida. No nos podemos jactar. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Siendo así, no tenemos nada de qué jactarnos, ya que no hicimos nada para alcanzar esa justicia, ya que no fue por cumplir la ley, sino por medio de la fe. No podemos jactarnos. Todo es por un regalo de Dios, absolutamente todo. Cuidado con la carne, pensando que es que yo. Cuidado, porque esa es la carne tratando de resucitar de donde la tenemos muerta. Por eso es importantísimo nosotros estar viviendo en el Espíritu. ¿Qué soy yo? Nada, un siervo inútil, un vil gusano, peor que un abortivo, dijo Pablo. Verso 28. Concluimos. Ya Pablo aquí va llegando a una conclusión. Concluimos pues. ¿Qué concluimos? Que el hombre es justificado por la fe. El hombre es justificado por la fe. Cuando digo hombre es el ser humano. Es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solamente fe. La sola fe. En conclusión, lo único que el hombre necesita es la fe. Sin las obras de la ley. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque recordemos que los judíos y los gentiles, bueno, los judíos más que todo tenían la bronca de que, ¿y estos gentiles, estos perros qué? Y Pablo les dice, no, ellos no son perros. Ellos también, si tienen fe en Jesucristo, llegan a ser hijos de Dios. Y aquí les pregunta, él hace la pregunta, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y vuelve a preguntar, ¿no es también Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente, también de los gentiles. Entonces queda claro que tanto judíos como gentiles están en la misma condición por el pecado,
pero tanto judíos como gentiles también están en la misma condición de que si creemos, somos salvos. Dios es Dios de todos, claro que sí. Es Dios de los nicaragüenses, amén. Es Dios de los ticos, es Dios de los argentinos, es Dios de los chinos, es Dios de la gente que está en Madagascar, no sé ni dónde queda. Es Dios de las personas que están en la India, en la China, aunque sea comunista, ahí hay muchos cristianos. Él es Dios en Mongolia y en África del Sur o en Suráfrica, en cualquier lugar. Él es Dios de los que creen en Él por fe. De modo que todos, tanto judíos como gentiles, necesitamos nacer de nuevo. Ahí es donde tenemos que llevar a la gente al nacer de nuevo. Porque volvemos, podemos andar predicando, podemos andar tocando puertas, podemos andar haciendo un montón de cosas y decirle: Cristo te ama, Dios quiere hacerte una nueva criatura, Dios quiere que salgas de la droga, Dios quiere que salgas del alcoholismo, y quiere. Mientras no le digamos a la persona que usted como alcohólico está destinado para el infierno por el alcoholismo, porque eso es pecado, y el pecado te separa de Dios y estás en una condición de muerte espiritual. Mientras no le llevemos a esa condición, la persona no va a saber, no va a creer que necesita un Salvador. Porque si le decimos que Dios le ama y que Dios me ama y que pura vida, voy a celebrarlo, traigan la botella de vino. Y entonces sigue exactamente igual pensando que Dios le ama. Y no hemos hecho nada. Y la gente sigue perdiéndose y yéndose al infierno todos los días porque pensaban que Dios les amaba. Pero nunca se les llegó a lo más íntimo del corazón para señalar el pecado, que es lo que separa a las personas de Dios, para que se pueda quitar ese pecado por medio de Jesucristo y ahora sí pueda tener unión con Dios. Verso 30. Porque Dios es uno. Amén. Dios es uno. 30 del capítulo 3. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, en este caso a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, los que no son judíos, los gentiles, los paganos, nosotros. Entonces, por la fe vamos a ser justificados toda la raza humana, sea quien sea, llámese como se llame. Queda establecido que la declaración de justicia, o sea, ser declarados justos, inocentes, es por la fe para todos, tanto judíos como gentiles. Y el verso 31 dice de Romanos 3: luego por la fe invalidamos la ley. O sea que si por tener fe, entonces ya la ley no tiene validez en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ellos están preguntando, o Pablo les está diciendo, porque algunos vivillos podrían estarse haciendo esta pregunta: entonces, ¿podemos olvidarnos de la ley si tenemos fe? Por supuesto que no. Esto es porque cuando tenemos fe, entonces cumplimos verdaderamente la ley. ¿Por qué? Ahora ya no es necesario cumplir la ley. Ahora la justicia de Dios se ha hecho manifiesta. Y la misma ley nos habla de esa justicia. Y esa justicia se recibe por medio de la fe en Jesucristo, por los méritos de Cristo. En el tiempo de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo hoy, siguen vigentes los mandamientos. Amar a Dios y al prójimo, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Eso sigue siendo pecado. Vamos a Efesios 4:23, un momento, porfa. A ver si es Efesios 4. No, sí, 4:23, no, 4:25, perdón.
Lo tenemos. Dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos mentir. Siga leyendo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dijo Jesús con respecto al enojo? Que si alguno se enojaba contra su hermano y le decía necio, fatuo, tonto, estúpido, ya en su corazón había sido un homicida. Entonces, ser homicida no es solamente meterle, digo yo, una puñalada en el corazón a la persona o meterle un balazo en la cabeza. Con las palabras también matamos personas. Entonces no podemos matar, sigue vigente. Claro. ¿Qué dice el 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Podemos robar? No, el que hurtaba ya no hurte. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Con las palabras matamos ilusiones, matamos personas. Y entonces siguen vigentes esos mandamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley lo que hizo fue como la máquina de rayos X, ¿se acuerdan? Me mostró el pecado. Y por mostrarme el pecado, entonces yo ahora me doy cuenta que estoy sucio por dentro y que necesito que alguien me limpie. Y cuando me doy cuenta que la sangre de Jesucristo es la que me puede limpiar, entonces acudo a Él por fe, porque entiendo que es la única que Dios acepta, lo creo, Dios me limpia mi pecado, y todo eso es espiritual, ¿verdad? No es algo que usted siente un fuego ahí ardiente sobre usted, o un hielo, y ¿verdad? Y un viento que... No, o sea, a veces hay personas que les pasa así, a otros no. Y la persona empieza ya por naturaleza a sentir feo por el pecado, ¿cierto? Usted nos comentaba la semana pasada que ya cuando peca se siente mal, se siente horrible, ya no gusta, ya eso no. Como que lo acusa la conciencia. Ajá, entonces, nosotros, la ley nos sigue diciendo, debes de mantenerte en santidad. Entonces, la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Vamos a ver, vamos a resumir en los 2 minutos que nos quedan, que nosotros somos justificados gratuitamente, sin pedirnos nada a cambio, por su gracia, un regalo que no merecemos, mediante la redención, o sea, el pago o rescate que es en Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, lo que nosotros no podíamos de ninguna manera, intentando cumplir la ley. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Él es nuestra propiciación, o sea, nuestro sacrificio. Él murió en vez nuestra. Fue la víctima del sacrificio que se necesitaba para que nosotros no podíamos conseguir a causa del pecado. Nosotros no podíamos sacrificarnos a nosotros mismos porque por ser pecadores no éramos aceptos ante Dios para ser sacrificados. ¿Se acuerdan que las ovejas tenían que ser limpias, sin manchas, puras, sin defectos? Ok. Ajá, en Levítico 4, si quiere lo anota ahí, después lo puede leer completo en su casa. Ya sea, esto es algo que estaba en la ley de Moisés, ya sea una persona, un sacerdote o el pueblo entero, un jefe, que pecare, debía ofrecer un becerro, macho cabrío o un cordero. Pondrá su mano sobre su cabeza y lo degollará. Harán una ceremonia, quitando la grosura, o sea, toda la parte de la grasa, esparciendo sangre sobre los cuernos del altar y sangre en el altar del holocausto. Al final la queman y será perdonado. Eso se hacía en la ley de Moisés con los judíos, con los israelitas, con los hebreos en aquel tiempo. Entonces, al tener fe,
en que el sacrificio de Jesús, su sangre, es suficiente para perdonar mis pecados, se manifiesta su justicia y pasa por alto todos los pecados. ¿De quiénes? De los que creemos en ese sacrificio, haciéndose justo y justificando a los que creemos en él, de manera que la jactancia queda excluida, de manera que no podemos decir ni pensar que es por mérito propio. No, eso queda excluido por la ley de la fe. Concluimos que Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios es Dios de todos y por confiar en Jesucristo no invalidamos la ley, sino que la confirma. Si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que ya la ley no sirve o no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Amén. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno para con nosotros. Tú te sigues glorificando, Señor, en nuestras vidas. Sigues trayendo, Señor, conocimiento, revelación y convencimiento, Señor, de que estamos de acuerdo a tu palabra en lo que tú dices, y que esta solidez en la que nosotros estamos cimentados es única y exclusivamente Jesucristo, la roca fuerte, la piedra del ángulo de donde nosotros edificamos, pero Él es la roca, Jesucristo es la roca, y edificamos por su palabra, por lo que está escrito, Señor, procurando no salirnos absolutamente nada de ahí, porque no hay otra cosa, Señor, que nos pueda traer a nosotros la seguridad y la paz que como hijos tuyos, Señor, tenemos ahora estando en Cristo Jesús, al cual esperamos, Señor, que venga por nosotros o nos mande a llamar, sabiendo que, como dijo el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que mientras nosotros estemos en vida en este cuerpo humano acá en la tierra, Señor, vivamos para ti. Con el conocimiento que nosotros tenemos ya podemos nosotros hablar con otras personas. Ponlos en nuestro camino. Oramos por esas personas, Señor, que están deseosas de encontrar una salida para sus vidas porque están pésimamente mal en sus pecados, Dios, que no los dejan ni dormir. Permite, Señor, que nosotros nos podamos topar con ellos y que de una manera u otra, Señor, tú pongas en nuestro corazón hablarles, ya que están sedientos y nosotros tenemos el agua de vida que es tu palabra, para poder darle alma al sediento, Señor, y esa persona, Señor, pueda oír el Evangelio, saber la condición en la que se encuentra, oír el Evangelio, saber que hay una salida que se llama Jesucristo y que si cree en el sacrificio que Él hizo por nosotros puede llegar a tener la salvación y la vida eterna, al igual que nosotros la tenemos. Que la honra y la gloria, Señor, en todo lo que hagamos sea siempre para ti. Que no nos cansemos nosotros, Señor, de hacer el bien, y que cuando estas cosas sucedan, Dios, demos honra y gloria, Señor, siempre y solamente a ti, oh Dios. Por Jesucristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén.